voy a enseñar sobre 3 parábolas cortas pero relacionadas. Y pienso que esto te dará ánimo. Vamos a hablar sobre el trigo, las hierbas y las semillas de mostaza. Así que te daré 3 partes sobre esto. La primera parábola realmente muestra cómo Dios trabaja siempre, incluso cuando no lo vemos. Iniciando en el capítulo 4 de Marcos, versículo 26, Jesús también mencionó: el reino de Dios se asemeja a un granjero que siembra semillas en el suelo. Día y noche, mientras él duerme o está despierto, la semilla germina y crece, pero él no comprende cómo ocurre. La tierra genera la cosecha por su cuenta. Primero una hoja se abre, luego se forman las espigas de trigo, finalmente el grano se madura. Y tan pronto como el grano está listo, el agricultor viene y lo recoge con una hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Así que recuerda que el mensaje de Jesucristo es la semilla. Esto es una parábola, es una narración que comunica metafóricamente la verdad del reino de Dios, pero la verdad está algo escondida para aquellos que son de corazón duro, mientras que el Espíritu Santo ayuda a quienes tienen corazones abiertos a recibir y entenderla. Él está utilizando este tipo de historias metafóricas para comunicar la verdad sobre el reino de Dios. Muy bien. Aquí vemos que el Evangelio de Jesucristo es la semilla que se siembra. Eres un pecador que se dirige al infierno. La buena noticia es que Jesús vino como Salvador, te redime del infierno, perdona tus pecados y te adopta en la familia de Dios. En vez de un castigo eterno, puedes recibir vida eterna. En lugar de ser enemigo de Dios, puedes ser adoptado en su familia. Eso es mucha buena noticia. Lo difundes. Es como el agricultor que siembra semillas. Así son los cristianos ahora, esparciendo las buenas noticias. Y a veces depositas esa verdad en las personas. Siembras esas semillas y no puedes decir de inmediato si la semilla ha cobrado vida o si está sucediendo algo o no. A veces no estás seguro de si tus hijos lo están entendiendo. Has intentado enseñarles la verdad y les contabas historias bíblicas antes de dormir cuando eran pequeños y ya sabes, están creciendo. Quizás algunos de ustedes, sus hijos, han tenido problemas o han pasado por etapas difíciles y están preocupados preguntándose si funcionó. ¿Existe alguna verdad en su interior que esté allí? Puede causarte estrés y ansiedad, pero quiero que sepas esto. Solo porque no puedes ver el Evangelio funcionando en la vida de alguien, no significa que no lo esté. Puede haber muchas cosas ocurriendo bajo la superficie que no puedes ver, igual que cuando sembramos semillas en la tierra, ¿verdad? Cuando siembras semillas en la tierra, al principio no ves nada, pero debajo de la superficie algo está ocurriendo. Hay raíces que crecen y un sistema de raíces que se establece primero, antes de que la planta salga y rompa la tierra. Y aquí, justo cuando piensas que no está sucediendo nada, boom, cobra vida. ¿Verdad? Esto es lo que sucede muchas veces cuando compartimos el Evangelio, cuando sembramos esas semillas. Al principio es como, no sé si está pasando algo, pero de repente la persona cobra vida espiritualmente. Y nota que dice en el versículo 28, la tierra produce los cultivos por sí sola. Por sí sola. Esa expresión por sí sola proviene de la palabra griega original autómatos, que es de donde viene la palabra automática o por sí misma. Esa palabra se menciona solo 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Hechos 12, versículo 10, donde un ángel libera a Pedro de sus cadenas en prisión y le dice que se escape. Y al salir de la ciudad, hay una puerta de hierro que bloquea su escape y la puerta se abre automáticamente. Por sí sola, en otras palabras, sin intervención humana. Ambas veces que se usa esa palabra se refiere a un acto sobrenatural de Dios. Y eso es cierto cuando se trata de sembrar semillas de la verdad del Evangelio. Now, les hablarás a las personas sobre Jesús y luego ¿qué sucede? Esa semilla encuentra buen suelo y el Espíritu Santo la hace brotar a la vida, y todo esto ocurre de una forma que los humanos no pueden crear. Lo diría así: al esparcir el Evangelio, nosotros sembramos y Dios hace crecer. Es la fuerza de la vida que está intrínsecamente en la semilla. Es obra del Espíritu Santo, no está en el sembrador o en nosotros.
el evangelio mismo, el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado. Ese mensaje posee un poder que se genera a sí mismo y que no puede ser explicado lógicamente. ¿Has conocido a alguien que parecía que nunca se salvaría y de repente sí lo hace? Y tú te preguntas, no sé cómo llegaste hasta aquí. Recuerdo que hace unos años Becket Cook habló en nuestra iglesia y compartió su testimonio. Su libro se llama Un cambio de afecto. Puedes ver su sermón en YouTube y su testimonio fue increíble. Y solo para resumir una parte de ello, como adulto, había vivido toda su vida adulta como un hombre gay abiertamente practicante. Estaba profundamente inmerso en ese estilo de vida, alejado de Dios en Los Ángeles. Y un día estaba en un café haciendo lo que le gustaba y había jóvenes allí con un estudio bíblico y lo invitaron a su iglesia. Becket compartió que normalmente pensaba, ¿por qué iría a la iglesia? ¿Por qué debería ir? Pero por alguna razón se sintió llamado. Así que fue a la iglesia. Y ese domingo él llega y la gente a su alrededor está ocupada cantando mientras el pastor predica del libro de Romanos. Y él lo describe como si el Espíritu Santo hubiera descendido sobre él de repente. Y de repente amé a Jesús. Reconozco que Él es mi rey. No quiero practicar la homosexualidad más. Esa no es mi identidad. Hoy empiezo a seguir a Jesús. Hay quienes dirían que eso no puede pasar, pero sí pasa. Sucede por el poder del Espíritu Santo de una forma que la gente no puede crear. Incluso si la gente no puede hacer que eso pase, el Espíritu Santo trae vida nueva a las almas. Si no ves las señales que esperas en tus amigos, familia o hijos, sé paciente. Tal vez no veas aún las señales externas de vida, pero confía en que Dios trabaja en lo profundo y que las raíces están creciendo y que algo está pasando, ¿no? Si se trata de tus amigos o tus hijos, solo enfócate en mantener el ambiente propicio para la vida. Así que mantén la tierra nutrida, húmeda y regada. Así que formar un entorno adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Ten a Jesús en el centro de tu vida. Vive la misión de Jesús. Muestra a tus amigos, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo que realmente te tomas en serio tu fe. Haz de la misión de Jesús tu propia misión y confía en el Espíritu Santo para lo que solo Él puede hacer. Cuando brota de la tierra, hay un proceso de desarrollo. Jesús mencionó que primero aparece la hoja, luego se forma la espiga y finalmente se convierte en grano maduro. Y eso nos hace recordar el proceso de maduración espiritual que se lleva a cabo. Cuando los cristianos renacen, así lo llamó Jesús al ser salvados, como si naciéramos de nuevo espiritualmente. No nacemos de nuevo con plena madurez espiritual. ¿No sería maravilloso que eso ocurriera? Sería tan sencillo, sería asombroso, pero renacemos como bebés espirituales. Y los nuevos cristianos como bebés espirituales realizan muchas de las mismas acciones que hacen los bebés. Lloran, se quejan y ensucian sus pantalones. Y no nos asombra cuando un bebé lo hace, así que no debería sorprendernos cuando un nuevo cristiano lo haga. Como si fueran a decir locuras, cometerán fallos, tendrán malos momentos y nosotros como cristianos experimentados, si llevas tiempo siendo cristiano, deberías notar lo que ocurre con otros y deberías decir, está bien, lo capto, esto es solo un proceso. Dios está trabajando en ellos. Él seguirá haciendo su trabajo. Como quien comenzó una buena obra en ti la terminará. Como hay una tarea para nosotros de ayudar a guiar a nuevos cristianos, pero también el Espíritu Santo seguirá con la buena obra. Solo requiere tiempo, así que no debería asustarnos cuando la gente está creciendo. Hablé con una joven en nuestra iglesia y me dijo, ¿puedo hacerte una pregunta, pastor? Yo le respondí, sí, y ella dijo, ¿qué piensas de esto? Yo le dije, bueno, ¿qué es? Ella respondió, he estado tratando de decir menos palabras groseras. Yo le dije, bien, está bien, sigue. Le dije, ¿cuál es el problema? Ella respondió, bueno, a veces aún las pienso en mi mente. Y le respondí, eso es un avance. Como estoy bien con eso, ¿cierto? Eso es progreso.
y hay un proceso para crecer en madurez. Por lo tanto, confía en el proceso. En esta parábola observamos que el tiempo de la cosecha llegará. Y el granjero llega en el tiempo de la cosecha y él representa a Jesús. Por lo tanto, esta es una oportunidad para recordarte y alentarte. Jesús regresará. En el momento justo, Jesús regresará. No solo leemos sobre Él, un día lo veremos cara a cara. Él vendrá a reunir a todos los que le pertenecen. Es muy alentador, ¿no? Cuando el mundo se vuelve caótico, sabes que Jesús regresará un día. No siempre será así. No sabemos cuándo volverá. El estudio de los tiempos finales se llama así, escatología. Y cuando te adentras en la escatología, puede volverse realmente confuso y se debate intensamente, porque al leer estas escrituras que profetizan sobre los tiempos finales, hay espacio para múltiples tipos de interpretaciones. ¿Qué podría significar? Puede significar esto o aquello. Hay cristianos que aman a Jesús y quieren entender, pero no están de acuerdo en el significado de algunas escrituras. Así que debatirán estas cosas. Y digo todo esto para darte esta advertencia. No te conviertas en uno de esos cristianos que se obsesionan con intentar descubrir cuándo regresará Jesús. Y los cristianos han estado cometiendo ese error durante décadas, donde se involucran mucho y hacen gráficos y luego dicen, ya lo descubrí. Mira, Jesús regresará en 1984. Existía un libro que lo predecía y cuando no pasó, escribieron otro libro cambiando la fecha. Mientras más convencido esté alguien de que lo ha resuelto, menos probable es que esté en lo correcto. Jesús mismo afirmó que nadie conoce el día ni la hora. No es nuestra tarea descubrir cuándo volverá. Nuestra tarea es estar preparados para su regreso, cuando sea. Yo formo parte del comité de bienvenida, no del de planificación. Así que prepárate para eso y sabe que cuando regrese reunirá a todos los que le pertenecen. Y debido a que regresará, lo que sabemos es que eso significa que habrá un final para la temporada de siembra. Antes habrá una temporada de cosecha, lo que significa que la temporada de siembra en la que estamos ahora eventualmente llegará a su fin. Esto implica que existe un tiempo limitado para plantar semillas. Y por eso debemos aprovechar nuestra oportunidad. Tenemos que compartir las buenas noticias de Jesucristo con el mayor número de personas posible, porque sabemos que Dios desea que se salven muchos. Y debemos comportarnos como si Él quisiera que lo ayudáramos a salvar, porque realmente lo quiere. Y un día cuando el agricultor vuelva, cuando Jesús regrese, ahí se cierra la oportunidad. Y deseamos que la cosecha sea tan grande como sea posible. Ahora voy a hablar de la segunda parábola. Esta parábola nos enseñará que hay un enemigo que está tratando de socavar la obra de Dios y que a veces hay quienes no son lo que parecen. Aquí está la segunda parábola, que es de Mateo 13, y creo que se relaciona bien con nuestro estudio actual. Y aquí hay otra historia que Jesús dijo. El reino de los cielos es como un granjero que sembró buena semilla. Pero esa noche, mientras los trabajadores dormían, el enemigo llegó y plantó malas hierbas entre el trigo y se fue. Cuando la cosecha empezó a crecer y a dar grano, las hierbas también crecieron. Los empleados del agricultor le dijeron, Señor, el campo donde sembraste la buena semilla está lleno de hierbas malas. ¿De dónde salieron? Un enemigo ha hecho esto, dijo el agricultor. ¿Debemos quitar las hierbas? Preguntaron. No, respondió él. Si lo hacen, arrancarán el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Después les diré a los cosechadores que separen las hierbas, las amarren y las quemen, y que pongan el trigo en el granero. Aquí tenemos un contraste. Hay trigo y hay malas hierbas. La hierba a la que Jesús se refiere aquí, y este concepto de sabotaje agrícola, esto era un hecho en el antiguo Medio Oriente. En la jardinería actual llamamos hierba a cualquier planta que no debería estar allí, ya sea en nuestra grava o en un jardín. Puede ser de varios tipos, pero la mala hierba específica de la que hablaba Jesús es conocida por nosotros. Utilizó una palabra, la palabra griega zizania, que los estudiosos de hoy casi unánimemente consideran que es la hierba específica. La mala hierba del darnel.
La hierba darnel no es solo un problema, sino que se le llama hierba imitadora porque se parece mucho al trigo. Muestra esa imagen, por favor. La hierba del darnel se parece al trigo y lo imita. Es muy idéntica al trigo en sus primeras etapas. Ni siquiera un agricultor experto puede diferenciar entre los dos hasta que las plantas dan grano maduro. Esto aclara por qué en el versículo 26, cuando la cosecha empezó a crecer y a dar grano, las hierbas también crecieron. Los trabajadores ni siquiera notaron al principio que había sabotaje, porque en las primeras etapas de crecimiento, las hierbas y el trigo se ven idénticos. Debido a esta semejanza, el darnel a menudo se llama trigo falso. El problema de esta hierba es que a menudo está contaminada por un hongo que produce una toxina. Así que si se muele junto con el trigo, el pan hecho de ello se vuelve amargo y tóxico. Consumirlo provoca mareos, náuseas y habla arrastrada. En la antigüedad tenían un término coloquial para ello, lo llamaban trigo ebrio. Así que el enemigo en esta parábola intentaba envenenar el suministro de alimentos. Y todo esto, como bien sabes, un enemigo que siembra hierbas en lugares inapropiados, parece algo que haría un villano de caricatura, pero fue un acto verdadero. Un acto reconocido de terrorismo en la agricultura. Fue algo verdadero. Y sabemos que los antiguos códigos legales romanos lo tratan. Hay un crimen específico. El crimen de sembrar zazania o darnel en el campo de otra persona era un delito castigable. Se aborda en un texto romano antiguo titulado El Digest de Justiniano. Libro 9, título 2, sección 27.14, si quieres buscarlo. Y si te pillaban haciendo esto, tenías que pagar una restitución y reembolsar al dueño del campo por el valor de la cosecha que fue destruida y por el trabajo que costó intentar separar el trigo de las hierbas. Así que el hecho de que hubiera una ley específica que abordara esto sugiere que sucede con suficiente frecuencia como para requerir legislación. Y esto era una forma astuta y sutil de sabotear a alguien que odiabas. Si tratabas de quemar sus campos, eso era bastante obvio y las posibilidades de que te atraparan eran mucho mayores. Pero si solo pasabas una noche y tirabas algunas semillas de hierbas en su campo donde no pertenecen, podías dañar su cosecha y arruinar su vida y tenías buenas posibilidades de no ser atrapado. Y el enemigo que planta estas hierbas, espero que lo hayas comprendido, simboliza al demonio. Representa al diablo y cómo siembra engaño y confusión. Y hace esto para socavar la obra de Dios en la tierra. El agricultor simboliza a Jesús y su rechazo a permitir que los trabajadores quiten las hierbas. Eso fue sabiduría. Porque el sistema de raíces de la mala hierba darnel es más débil, pero lo que hace es envolver las raíces del trigo. Si sacabas la mala hierba, también sacarías el trigo. La buena cosecha se perdería con ella como daño colateral. Así que la única forma de salvar la cosecha era dejar que todo creciera hasta madurar y luego vendría el tiempo de cosecha. Y había dos formas de separarlo. O lo harían de una manera mecánica, pondrían todo el grano en el mismo tipo de sistema de filtrado y usarían un filtro, como el que ves en los buscadores de oro, sacudiendo la tierra así. Hacían eso porque la hierba producía una semilla más pequeña y oscura que caía por el filtro, dejando el buen grano. La otra manera era separar manualmente. Usualmente contrataban a mujeres y niños para separar las semillas de darnel del buen trigo. Era otra forma de tratarlo. Era laboriosa pero necesaria para evitar el pan borracho. Entonces, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Para nosotros, aquí está. La verdad es que si existen los cristianos falsos y son como la hierba, parecen cristianos, hablan como cristianos, aseguran ser cristianos, algunos van a una iglesia, algunos cantan himnos, algunos sirven, hacen todas esas cosas, pero en su corazón son deshonestos. No es lo que parece. Jesús realmente habló de esto. No es solo que yo sea negativo. Jesús habla de esto y dice que no todos los que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que hagan la voluntad de mi Padre en el cielo. En el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor,
Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre y hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo contestaré, no los conocí. Aléjate de mí, tú que rompes las leyes de Dios. Te daré una pequeña enseñanza extra porque viniste a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Solía leer esto y la primera pregunta que tenía era, si están haciendo milagros en el nombre de Dios y echando fuera demonios en su nombre, ¿cómo podrían ser falsos? ¿Cómo podrían tener el poder de hacer milagros pero ser cristianos falsos al mismo tiempo? ¿Cómo es eso posible? Y creo que una explicación muy plausible es esta. Nota, ellos afirman hacer esas cosas, pero Jesús nunca confirmó que realmente hicieran esas cosas. Creo que hay muchos cristianos falsos que piensan que lo que hacen es bueno. Lo llamarían milagro y Dios lo llamaría pecado. ¿Cierto? Esa es una pequeña explicación. Así que hay personas que dicen, Señor, hicimos todo esto en tu nombre, y Jesús dice, nunca los conocí. Y no. ¿Qué necesitamos saber sobre esto y cómo se aplica a nosotros? Hay personas hoy que hacen de su misión identificar a los falsos maestros y herejes. Existen personas que dicen tener ministerios de discernimiento. La mayoría de quienes realmente tienen discernimiento no suelen mencionarlo. Más, atacan a quienes consideran malos líderes espirituales o cristianos falsos o herejes o lo que sea. Y de vez en cuando, tal como una ardilla ciega, encuentran un verdadero fruto. Pero muchas veces por error atacan a los buenos. Hay también, además de eso, algunos cristianos legalistas y críticos. ¿Has visto a alguno? Esas cosas son reales. A lo mejor has conocido a algunos. Y pueden tener una actitud realmente crítica hacia otros cristianos y siempre quieren señalar a la gente y acusar a otros de ser como falsos conversos o cristianos falsos. Y generalmente se basa en acciones y apariencias externas. Así que estos cristianos críticos dirán cosas como, si fueras un verdadero cristiano, no harías eso, no verías eso, no dirías eso. No te harías ese tatuaje, no escucharías esa música, muchas cosas superficiales, y así harán juicios basados en eso. Y de hecho puede causar mucho dolor a muchos cristianos verdaderos. Ese legalismo, ese juicio puede ser muy perjudicial, puede haber mucho daño extra. Así que aquí está la verdad, existen cristianos falsos, pero no es nuestra labor hallarlos. Realmente están ahí, pero no es nuestra tarea decidir quién es trigo y quién es hierba. La razón en la parábola por la que los agricultores no pidieron que se sacaran las hierbas es que también habría dañado la buena cosecha. Todas esas personas que están tratando de averiguar quién es un hereje, quién es un cristiano falso y quién es un falso maestro, de vez en cuando tal vez lo logran. Identifican a un villano, pero también terminan atacando a los buenos. No es nuestro trabajo averiguar quién es trigo y quién es hierba. Si Dios quisiera que lo supieras, te habría dado visión espiritual de rayos X, pero no lo hizo, porque necesitaríamos eso para realmente saber quién es quién. Para saber quién está realmente salvado y quién no, tendrías que conocer lo que hay en el corazón de alguien. Y en realidad no podemos ver el corazón. De hecho, podemos ser engañados por otros. He sido engañado por personas que parecían cristianos, sonaban genuinos, pero luego resulta que me equivoqué. Quizás tú has sido engañado antes, en que todos somos vulnerables a eso. Por otro lado, hay personas que son algo desordenadas y quizás aún luchan con dudas y enfrentan problemas o son un poco rudas, pero eran cristianos reales, son cristianos reales. Realmente aman a Jesús, solo son un trabajo en progreso, ¿verdad? Dios sabe quién es verdadero y quién no. En el primer libro de Samuel 16:7 se nos recuerda esto. Las personas miran la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios tiene visión espiritual de rayos X. ¿Qué podemos juzgar? ¿Deberíamos juzgar alguna vez? La respuesta es sí. Este es uno de los mayores malentendidos en el mundo moderno hoy. La gente piensa que la Biblia dice, no juzgues. Bueno, sí lo dice. Dice, no juzgues el estado de salvación de las personas, pero hay cosas que podemos juzgar. Hay otro lugar donde Jesús dice, juzga con juicio recto. ¿Qué podemos juzgar? Podemos juzgar el fruto espiritual.
Gálatas 5 menciona el fruto del Espíritu. Puedes observar el fruto del Espíritu y reconocerlo en la vida de las personas en comparación con el fruto de la carne. El fruto del Espíritu es como si esa persona es amorosa y amable, son gentiles, tienen autocontrol y no hacen las cosas que produce la carne, ¿verdad? Esa es una cosa que puedes juzgar. También puedes juzgar ideas. Puedes ver lo que Dios dice en su palabra y escuchar las ideas de los demás y puedes decidir si coinciden con la palabra de Dios o no. Hay algunas ideas que son buenas y hay ideas que son sinceramente tontas. Y no está mal identificar una mala idea. También podemos juzgar acciones porque las acciones son objetivas. No podemos juzgar el motivo de las acciones, pero podemos juzgar la acción. Hay cosas que son objetivamente correctas y objetivamente incorrectas. Y saber qué es qué, eso es algo que podemos juzgar, pero no podemos determinar quién está realmente salvado y quién no. Por lo tanto, si alguno de ustedes me sigue en las redes sociales, sé que algunos lo hacen porque dicen, Pastor Ryan, te sigo solo para leer los comentarios de algunas de tus publicaciones polémicas. Yo llego con mis palomitas para los comentarios y puede ponerse un poco intenso, ¿no? Porque habrá personas que aparecen y quieren volverse locas. Y honestamente, no tengo problema en reprender a esas personas con firmeza. Algunos de ellos les diré que están siendo ridículos. Su idea es loca. Y seré firme en eso, pero no hago es predecir el destino eterno de las personas. No les digo que van a ir al infierno porque no lo sé. He advertido a algunas personas sobre el infierno. Pensé, esta persona necesita saberlo, pero no sé si realmente irán allí o no. Espero que no. Definitivamente no puedo decirlo con seguridad. Y Dios no me contrató para resolver eso. Y la buena noticia es que Él no te contrató para resolverlo. En la parábola del trigo y la hierba, el Señor envía a los cosechadores para resolverlo. Y eso se refiere a que los cosechadores son los ángeles. Cuando Jesús regrese en tiempo de cosecha, en tiempos, Él separará a quienes le pertenecen de quienes están destinados a castigo eterno. En el libro de 1 de Corintios 4 se dice que no hagas juicios anticipados sobre nadie antes de que el Señor regrese. Él revelará nuestros secretos más oscuros y revelará nuestros motivos privados. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que le corresponde. Esto es una buena noticia para todos. Nadie con motivos ocultos malvados se saldrá con la suya. Nadie que haya hecho el mal en este mundo se escapará. Y al mismo tiempo, todos los que han hecho lo correcto, incluso si fue en secreto y nadie más lo vio, serán recompensados por nuestro Maestro en el día del juicio. Y déjame decir esto cuando se habla de cómo las motivaciones de la vida de las personas, sus motivos ocultos serán revelados. Quiero animarte como cristiano que has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Tus pecados no serán expuestos en el día del juicio, porque tus pecados han sido cubiertos por la sangre del Cordero. Y Dios dice, no los recordaré más. Así que para ti como cristiano, el día del juicio no será incómodo ni vergonzoso, solo será maravilloso. Lo que hagas por la gloria del Señor será cada vez más increíble. Cuando Jesús regrese, aquellos que lo han rechazado serán castigados por Él. Los que aceptan a Jesús lo recibirán y serán premiados por Él. Ahora pasemos a la tercera parábola. Esta parábola trata sobre cómo lo que empieza pequeño puede tener un gran efecto. En el versículo 30, Jesús preguntó, ¿cómo describir el reino de Dios? ¿Qué historia usar para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la más grande de todas las plantas del jardín. Crecen ramas largas y los pájaros pueden hacer nidos en su sombra. Así que voy a comentar sobre la semilla de mostaza y las plantas de mostaza. No sabía mucho de ellas antes de esta semana. Me gusta la mostaza en mis hot dogs, pero eso es todo. Era todo lo que conocía hasta ahora. Primero quiero mencionar esto. En el pasaje que leí, Jesús dijo que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Y eso plantea un problema potencial. Cuando hay un problema en la Biblia, tenemos que trabajar para resolverlo. Y lo que quiero decir con eso es esto. En ocasiones
al leer las escrituras parece que podría haber contradicciones con otros textos o que podría haber un error de algún tipo. Y eso representaría un problema en la Biblia. Eso es lo que los eruditos llaman un problema que como cristiano debes resolver, porque sabemos que al hacerlo no hay contradicciones en la Biblia, no hay equivocaciones, es la palabra de Dios inspirada. Así que aquí parece haber un posible problema, porque en nuestro pasaje Jesús dice que es la más pequeña de todas las semillas. Y en realidad la semilla de mostaza no es la más pequeña que existe en la tierra. Una semilla de orquídea es más pequeña. La semilla de mostaza tiene un ancho de 1 o 2 milímetros, mientras que una semilla de orquídea puede ser tan diminuta como el polvo. ¿Jesús se equivocó? Aquí hay una pista. Jesús jamás se equivoca. Ahora, hay un par de maneras de resolver este posible dilema. La primera forma es explicar que en esta cultura el término que usa una semilla de mostaza era una táctica proverbial común para describir algo que era extremadamente pequeño. Como muchos de ustedes recuerdan el versículo que dice que solo necesitas fe del tamaño de una semilla de mostaza. Esta era la cosa más pequeña proverbial en esta cultura. Podemos solucionar el problema, así que estamos un poco emocionados aquí. Pero ven, el agua está caliente. Lo que tenemos aquí es un pequeño problema de traducción. La frase que te leí, la más pequeña de todas las semillas, la más pequeña de todas. Esa es la traducción de la palabra griega mikros, que se traduce en nuestra Biblia del Nuevo Testamento en inglés como pequeño, menor, chico o menos. Y puede referirse a múltiples cosas. Pequeño en tamaño, como los niños. Dejad que los pequeños vengan a mí. O como Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy pequeño. Un hombre muy pequeño era él. Subió a un sicómoro para ver lo que podía ver. Tal vez lo recuerdes. Puede ser pequeño, como la lengua, un músculo que puede causar mucho daño. También se usa para describir a personas que eran menos en términos de su dignidad y estatus en la sociedad, como Juan el Bautista o los marginados. También se usa para describir un poco de tiempo, como un breve periodo es una traducción, o se utiliza para describir una pequeña estación. ¿No? Existen varias formas en que esa palabra en griego, el idioma original, podría ser traducida a nuestra Biblia en inglés. Así que los traductores deben recordar, hay muchas traducciones excelentes y todas tienen sus ventajas. Y de verdad, todos contaban con equipos de académicos colaborando, haciendo su mejor esfuerzo para traducir el idioma original a uno que pudiéramos leer. Y tenían varios enfoques, diferentes métodos. Como mencioné, algunas traducciones tienen distintas fortalezas. Y hay ciertas áreas donde a veces es beneficioso regresar al idioma original, sobre todo cuando hay un posible punto de confusión. Y aquí es donde creo que la versión del rey Jacobo resulta ser muy útil. En la versión del rey Jacobo, en Marcos 4.31, dice, es como un grano de mostaza que cuando se planta en la tierra es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra. Fíjate que no dijo, es la semilla más pequeña físicamente. Es menos que o lo menos de, lo cual, como acabamos de discutir, podría significar múltiples cosas. Podría ser menos de diferentes maneras. Menos en cuanto a prestigio. Tenían la flor de orquídea, que se considera una flor muy bella en Judea. También se codiciaba por su uso medicinal popular. La gente la usaba en diferentes mezclas, así que esa es una forma. Mientras que la semilla de mostaza tenía su función que mencionaré pronto, pero la gente era muy precavida con ella. Algunos consideraban las plantas de mostaza como malas hierbas porque al entrar en su jardín eran invasivas y se extendían. Era complicado de controlar, por eso muchos pensaban, no sé, esa podría ser una razón por la que era menos que la semilla de orquídea. Y otra forma sería científicamente, ahora sabemos que la semilla de orquídea tiene 4 veces más cromosomas que la semilla de mostaza. Tiene cantidades genéticamente mayores de información. Tiene más genes que la semilla de orquídea, aunque es más pequeña que la semilla de mostaza. Ese es un ejemplo de cómo se puede resolver un posible problema en las escrituras.
¿verdad? Al trabajar en lo que podría significar eso. ¿Cómo debo entender esto de manera que Jesús no esté equivocado, verdad? Habrá más ejemplos de problemas que vamos a resolver en este evangelio en las semanas siguientes. Nota que esta planta de mostaza se convierte en la mayor de todas las plantas del jardín. De nuevo, en el idioma original, Jesús no dijo la más grande, sino la más significativa. Hay varias cosas que podría querer decir con eso. No es como un poderoso cedro, como se describe en Ezequiel 31, que es lo que muchos del pueblo de Dios esperaban que fuera el reino de Dios, un poderoso, un reino espléndido cuando el Mesías venga. Pero en realidad era más bien como una planta de mostaza, un arbusto que crece de manera invasiva y alcanzó entre 8 y 10 pies de altura y se propagaba. Era invasiva, pero de un modo santo. El evangelio es omnipresente e invasivo de una forma santa, se difunde. Y puedo recordar el ejemplo de China en 1950, cuando el Partido Comunista prohibió la religión y expulsaron a todos los misioneros extranjeros de China, y incendiaron muchas iglesias, destruyeron Biblias y encarcelaron a pastores cristianos. Así que pensarías desde una perspectiva humana que el cristianismo en China habría muerto. Pero en realidad el evangelio es como esa mostaza, que se propaga y se ha propagado, y las personas introducían Biblias de contrabando y las compartían en secreto, y los cristianos se reunían en casas a escondidas. La iglesia en la clandestinidad se ha expandido. Hoy se calcula que hay más de 100 millones de cristianos en China. Es asombroso. En el versículo 32, Jesús dijo: entonces los pájaros pueden hacer nidos en su sombra. Y esto empieza a describir cómo el reino de Dios beneficia a quienes están fuera de Israel. Recuerda que en los tiempos del Antiguo Testamento los israelitas eran el pueblo de Dios. Las bendiciones de Dios se aplicaban a ellos, y los gentiles eran personas que estaban lejos de Dios, no conocían a Dios, no eran bendecidos por Dios. Pero aquí Jesús afirma que el reino de Dios eventualmente crecerá hasta que otros pájaros puedan venir a hacer nidos en su sombra. Bueno, sabemos por Ezequiel 17 y Daniel 4 que estos pájaros que anidan en la sombra del árbol representan a las naciones gentiles que encuentran cobijo en el reino de Dios. Y eso es lo que pasa cuando el evangelio se propaga. Se extiende y transforma ciudades, y luego naciones, y luego continentes, y se extiende a través de los continentes hasta el otro lado del planeta. Y aquí estamos hoy todos como gentiles que han encontrado sombra y refugio en el reino de Dios. El evangelio donde se extiende beneficia a toda clase de personas, no solo a los gentiles que creen en Jesús, sino también a los no creyentes, que viven en estas sociedades donde el cristianismo se difunde, especialmente los más pequeños, los oprimidos, los marginados, los pobres, los vulnerables. Y para entender esto, quiero mostrarte esto, la planta de mostaza, de donde obtenemos la mostaza. Pero también produce un montón de otras plantas. De la planta de mostaza proviene coliflor, brócoli, repollo, nabos, col rizada, coles de Bruselas y colza, que da aceite de canola. Tus comidas favoritas. Bueno, descubrí esto. Son buenos si aprendes a cocinarlos bien, ¿cierto? Solo pon un poco de queso en el brócoli. Haz coles de Bruselas con jarabe y tocino, ¿cierto? Pero son saludables, ¿cierto? Son positivos para ti, como lo es el cristianismo. Y el cristianismo, en cualquier lugar que se encuentre, produce buenos efectos. Y no me refiero únicamente a más iglesias donde se venera a Jesús y se examina la Biblia, sino que han emergido otras entidades del cristianismo que benefician a todos. Y se origina en la idea de la dignidad humana universal. La creencia de que cada ser humano tiene un valor inherente, sin considerar su estatus social y económico. Esa idea representó un cambio radical en el cristianismo temprano y marcó la mayor diferencia porque dio origen a muchas instituciones que ayudaron a las personas necesitadas. Así que quiero que entiendas de qué ha sido responsable el cristianismo. Por ejemplo, primero,
Los cristianos fundaron hospitales y servicios de salud. En el mundo antiguo precristiano no había hospitales ni instituciones públicas para los enfermos. O eras cuidado por tus familiares, o si tenías mucho dinero podías contratar a alguien para que te cuidara, si no, simplemente morías solo. Pero en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, la iglesia dispuso que en cada ciudad con una catedral cristiana se debía construir un hospital para cuidar a los enfermos. Y San Basilio el Grande, él construyó la Basiliada en Cesarea, la Cesarea bíblica, que es la actual Turquía y que se considera el primer hospital. Y este hospital fue hecho en el año 369. Había un cuarto para los leprosos y médicos que los cuidaban. Antes, los cristianos fundaron hospitales. Si alguien tenía lepra, eran rechazados de la comunidad para morir solos. Los cristianos fundaron otras instituciones médicas como la Cruz Roja o varios de los principales hospitales del mundo hoy, como el de San Judas. Los cristianos, además, terminaron con la esclavitud. La esclavitud fue habitual en el planeta por milenios. Hoy muchas personas creen que la esclavitud solo existió en América como si fuera un fenómeno estadounidense, pero estuvo presente en todas las sociedades. En cada cultura a lo largo de toda la historia humana, la esclavitud ha existido. Pero fueron los cristianos quienes hicieron el argumento moral de que toda esclavitud es un pecado contra Dios. Ese es un concepto cristiano, ¿cierto? Tal vez lo recuerdes en Navidad cuando cantamos una canción, Oh Noche Santa. Y en esa canción hay un verso que dice sobre Jesús: romperá las cadenas porque el esclavo es nuestro hermano. No se escribió en América, pero llegó y fue cantada en inglés en las iglesias americanas en 1850. Mucho antes de la proclamación de emancipación, los cristianos declaraban por fe que Jesús libera al cautivo y trabajaban para abolir la esclavitud. En el Reino Unido fue William Wilberforce quien trabajó y luchó contra la esclavitud. Él declaró que Dios Todopoderoso ha puesto ante mí dos grandes objetivos en mi vida: la supresión del comercio de esclavos y la reforma de las buenas costumbres. Es curioso. Gracias a los 5 que escucharon. Los cuáqueros lideraron la abolición en Estados Unidos y el Imperio Británico prohibió la esclavitud en 1833, lo que marcó un precedente. Así que escuchen, cada sociedad donde se ha prohibido la esclavitud es una sociedad donde el cristianismo se expandió primero. Los cristianos fundaron orfanatos. En el Imperio Romano, si alguien tenía un bebé no deseado, lo dejaban morir al aire libre. Era muy común y era legal, y pasaba sobre todo con las niñas. Frecuentemente la gente no quería más niñas, sino hijos para perpetuar el apellido. Y los primeros cristianos eran conocidos por rescatar a estos infantes. Y de eso nació el cuidado institucional. Para niños y para huérfanos, cuidado temporal. En 1800 en Inglaterra, George Muller cuidó a más de 10,000 huérfanos, guiado por la fe y la oración. Y eso inspiró el movimiento mundial de cuidado de huérfanos. Y hoy existe el cuidado temporal gracias al cristianismo. Aquí hay otro punto. Los cristianos fueron los primeros en considerar a las mujeres igualmente valoradas ante Dios como los hombres. Eso era esencialmente inaudito en cualquier cultura antes del cristianismo. Antes del cristianismo, como en la cultura grecorromana, por ejemplo, las mujeres tenían escasos derechos legales. A menudo eran tratadas como propiedad de sus padres o esposos, y por eso, como en el Islam hoy, se puede golpear a las mujeres, es legal. Pero el cristianismo era diferente. Enseñó que hombres y mujeres son creados a imagen de Dios y son valorados por Él. El cristianismo atrajo a las mujeres, lo que les ofreció dignidad. El cristianismo mejoró el estatus de las mujeres, como por ejemplo al prohibir la poligamia que mercantilizaba a las mujeres. El cristianismo llevó a prohibir el infanticidio femenino que acabo de describir, o hay esto. En China existía una práctica común llamada vendaje de pies.
donde al nacer las niñas tenían los pies atados muy fuerte, porque en esa cultura los pies pequeños eran vistos como atractivos, y así estas pobres niñas, sus pies se deformaban y era simplemente terrible, horrible, abusivo. ¿Y quién puso fin a esto? Los misioneros cristianos. De hecho, diría esto: Jesús, Él honró a las mujeres de tal manera que cuando resucitó en la mañana de la resurrección, ¿a quién se mostró primero? Mujeres. Las mujeres fueron las primeras predicadoras de que Jesús estaba vivo. Y hay más. Los cristianos lograron los mayores avances en ciencia y medicina. Muchas personas no saben esto, pero hoy la gente se equivoca al ver la ciencia y la religión como enemigos, pero durante siglos los mejores científicos y médicos eran cristianos, ¿no? Y ellos veían la ciencia y la medicina como formas de glorificar a Dios y entender su mente. Como Louis Pasteur, él fue el pionero de la teoría de los gérmenes. Él descubrió que los gérmenes son reales. Y la pasteurización fue buena. Él era un católico y dijo: cuanto más estudio la naturaleza, más me asombra la obra del Creador. José Lister, un cristiano que descubrió y perfeccionó los antisépticos, revolucionó la cirugía al introducir la esterilización. Y eso redujo drásticamente las tasas de mortalidad. Antes, los doctores tocaban cadáveres y luego operaban sin lavarse. Así que le debo mucho a ese hombre. Y luego estaba Florence Nightingale. Era una cristiana que estableció lo que ahora es la enfermería moderna. Y dijo que lo hizo porque era su misión ayudar a los enfermos, que le fue revelado por Dios Todopoderoso. Los cristianos, también nosotros, realmente avanzamos en la educación. Y por ejemplo, había un hombre llamado Robert Raikes. Y él era un editor de periódicos y desarrolló la educación pública tal como la conocemos hoy en día. Y lo que sucedió fue que avanzó el concepto de la escuela dominical. En esa época, en 1700 y luego en 1800, era muy común que muchos niños trabajaran en fábricas. Y así, los niños pobres trabajaban en fábricas 6 días a la semana y solo tenían un día libre, que era el domingo. Y él pensaba, al igual que otros cristianos, que si educábamos a estos niños, podríamos ayudarles a elevarse por encima de la pobreza. Por eso los llevaban a las iglesias los domingos y les enseñaban a leer a través de la Biblia. Y luego compartieron esta idea mientras educaban a millones de niños. Y esa es la escuela dominical que se convirtió en lo que hoy llamamos educación pública. Antes no se enseñaba a los comunes, solo se educaba a los hijos de familias ricas. El cristianismo ayudó a las personas a salir de la pobreza y la ignorancia, a leer y escribir, y al leer la palabra de Dios, eso cambia tu vida. Las universidades que conocemos como Oxford, Cambridge, Harvard, Yale y Princeton, todas fueron creadas originalmente para capacitar a clérigos para el ministerio en la iglesia. Y estas instituciones han sido invadidas por ideologías liberales y el mal y han sido corrompidas. Es por eso que debemos resguardarnos del enemigo que busca infiltrarse en las cosas buenas que Dios ha creado, porque eso fue lo que ocurrió. Dios crea y el enemigo intenta corromper. Tengo más victorias que compartir contigo. Los cristianos fueron pioneros en el descubrimiento científico, como Isaac Newton, que era un cristiano ferviente. La gente no lo sabe, pero escribió más sobre Dios y teología que sobre física. Él consideraba sus leyes del movimiento como una manera de explicar cómo Dios mantiene el universo que conocemos. También había personas como Gregor Mendel, desarrolló nuestra visión de la genética, era un monje agustiniano. Había un tipo llamado Georges Lemaitre. Él era un astrónomo y también un sacerdote católico y fue el primero en sugerir la teoría del Big Bang o en afirmar que el universo tuvo un inicio. Hubo un principio y eso se alineó con el relato de la creación en Génesis. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Francis Collins es un científico actual que fue el director del proyecto del genoma humano que mapeó el ADN de los humanos. Él es un cristiano evangélico que habla abiertamente y considera el ADN como el lenguaje de Dios. Y está esto: cada vez que el cristianismo llega, las sociedades se hacen más prósperas, estables y seguras. Existen estudios que indican que, según un estudio de Harvard, quienes asisten a servicios religiosos semanalmente tienen un 50% menos de riesgo de divorcio.
Te puedo hacer ahorrar mucho en divorcios, ¿cierto? Solo ve a la iglesia semanalmente. O el abuso de sustancias. Un estudio publicado en el Journal of Drug Issues y los datos de la Oficina Nacional de Investigación Económica muestran que la asistencia regular a la iglesia es el predictor más fuerte de evitar el abuso de drogas y alcohol. Abuso, y especialmente entre los jóvenes. Y luego hubo una investigación de la Universidad de Pensilvania que mostró que en los barrios de las ciudades, cuando había una iglesia activa presente, esa fue la causa principal de la disminución de la criminalidad entre los jóvenes. Según el Instituto Baylor de Estudios de Religión, cuando los prisioneros participaban en programas de fe en prisión, como uno llamado Prison Fellowship, esos prisioneros, al ser liberados, tenían menos posibilidades de ser arrestados nuevamente que aquellos que participaron en programas no religiosos. ¿Ves? Te estoy mostrando que donde el cristianismo se difunde, las cosas mejoran, la gente es más solidaria. ¿Sabías que Pew Research demostró que los estadounidenses altamente religiosos hacen más trabajo voluntario y donan más a la caridad que los seculares? Estamos más dispuestos a dar, a servir y a ayudar a los pobres. Así que aquí está lo esencial. Donde el cristianismo se extiende, todos mejoran. Y los medios en la actualidad, el gobierno de izquierda, la cultura sin fe, a menudo intenta atacar a la iglesia, desprestigiarla y atacarla. Y deberían enviarnos notas de agradecimiento. Estos son, ¿no? Y responderíamos con gusto. Y diríamos de nada, nos alegra ser la sal de la tierra y la luz del mundo, ayudar a los necesitados y propagar el amor de Jesús. Y sabemos cómo Jesús transforma las cosas. Como esa es la conclusión, ¿verdad? Todos esos son logros de tu equipo. Estás en el equipo de Jesús. Todas esas cosas que logra el cristianismo, puedes sentirte orgulloso de eso. No deberías caminar avergonzado de ser cristiano. Deberías tener una actitud y decir, estoy orgulloso de lo que el cristianismo hace por la sociedad. Sé lo valioso que es. Sé cómo impacta en la vida de las personas. Y ya saben, les decíamos a la gente, son bienvenidos. También pueden venir y unirse a nosotros para ver cómo Jesús puede mejorar su vida al confiar en Él. Así que al cerrar este mensaje, déjame resumir esto. Hablamos sobre la pequeña semilla de mostaza, ¿cierto? Si eres alguien que ha iniciado algo y aún es pequeño, tal vez iniciaste una familia y solo tienes 1 o 2 y deseas tener 6. Por cierto, creo que deberíamos tener más hijos. Los que quieras tener, deberías tener 1 más. No es tan caro, Dios proveerá. Para eso están las minivans. Confía en Él, ten otro bebé. No sé quién necesita oír eso. Quizás estás iniciando un pequeño negocio y sueñas con que crezca y genere mucho dinero, pero ahora es muy pequeño. Tal vez estás comenzando un pequeño ministerio. Tienes un pequeño grupo de vida o un estudio bíblico que lideras o algo que Dios te ha llamado a hacer. Escucha esto, no desprecies el día de los pequeños comienzos. La Biblia dice en Zacarías 4:10, algunas cosas inician muy pequeñas, pero este es un principio del reino de Dios. Puedes depositar algo pequeño y tendrá un resultado mucho mayor de lo que imaginas, gracias al poder de Dios que actúa a través de tu fidelidad y obediencia. Sé fiel a lo que te ha llamado. Y está la persona que quizás te preocupa mucho el cristianismo tibio o la mala teología o los conversos falsos. Y a veces también me preocupa eso. Pero sabemos esto. Sabemos que existen los cristianos falsos, pero no es nuestro trabajo encontrarlos. Un día Jesús va a regresar. Él va a separar quiénes son las malas hierbas y quién es el trigo, quién le pertenece. Y el enemigo intentará sembrar confusión y sí, habrá algunas manzanas malas en el grupo, lo sabemos, pero al final Jesús regresará y lo resolverá todo. Entonces, ¿qué hacemos hasta entonces? Amamos a la gente y esperamos lo mejor, ¿cierto? Y también esto, hablamos de que algunas semillas se plantan y no ves crecimiento al principio, pero hay mucho sucediendo bajo la tierra. Algunos de ustedes han hablado de Jesús y han intentado enseñar la verdad. Tal vez eres un padre que intenta enseñar a sus hijos sobre el Señor, pero han estado batallando y no estás del todo seguro si alguna de esa verdad ha arraigado y eso te ha causado preocupación, te ha hecho sentir ansiedad. Confía en Dios. Cuando te sientes ansioso, te tienta desenterrar la planta para ver las raíces.
¿Hay algo creciendo ahí? No, solo deja que la tierra haga su trabajo, deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Solo ten paciencia y recuerda que si has plantado esas semillas de verdad, Dios hará lo que solo Él puede hacer. Puedes reposar en la paz de Dios, sabiendo que incluso mientras duermes, Dios está despierto. Dios siempre está en movimiento. Él está trabajando y está cumpliendo su voluntad, incluso de maneras que no podemos entender lógicamente o fabricar por nuestra cuenta. Sembramos, Dios crece. Amén. Les pido a todos que inclinen la cabeza. Y oro primero que para los que ya son cristianos, la mayoría lo son, oro para que la verdad de la palabra de Dios, que está oculta en estas parábolas para los de corazón duro, sea revelada en su espíritu por el Espíritu Santo, y que se sientan animados y edificados y motivados a ser leales y servir al Señor, a amar a otros y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y para los que están en la iglesia esta noche, quizás no seas cristiano todavía, y hablamos de cómo esa oportunidad se cerrará para ti. O morirás o Jesús regresará y entonces vendrá el juicio. No hay reencarnación, no existe el purgatorio. Tienes una ventana de oportunidad limitada para rechazar a Jesús o recibirlo, y eso lo determina todo. Así que si estás aquí ahora mismo y sientes al Espíritu Santo llamándote a recibir a Jesús como tu Rey y a rendirte a Él y a confesar tu pecado y a recibir perdón, si ese eres tú, quiero guiarte en oración ahora, solo una oración de fe para expresar lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. Si eres tú, di esto conmigo, solo di: Dios, confieso que he pecado contra ti, necesito tu perdón, te necesito para que me salves, y sé que no puedo salvarme, confío en Jesús para que sea mi Salvador. Creo que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y que resucitó, y que por medio de Jesús creo que estoy perdonado y tengo vida eterna. Señor, te agradezco que siempre me has amado, y ahora te pido que me guíes desde este día en adelante, en el nombre de Jesús. Por favor, inclinemos nuestras cabezas un instante. Escucha, si acabas de orar para recibir a Jesús, solo levanta la mano ahora para que pueda agradecer a Dios por ti. No haré nada extraño que te incomode, pero si oraste eso, solo levanta la mano. Vi una persona. ¿Hay más? Genial, excelente. ¿Alguien más? Solo quiero dar gracias a Dios. Es bueno responder físicamente a la decisión que acabas de hacer. Si acabas de orar esa oración, levanta la mano. Es la mejor decisión que puedes hacer. No tienes que sentirte incomodado. Esa es la mejor decisión. Debes estar orgulloso de eso. Gloria a Dios. Iglesia, levantémonos en este momento. ¿No te alegra que hoy muchas personas están recibiendo a Jesús? Amén.